Un hombre con la verdadera poesía de la posesión desea ver la pared en la que su jardín se une con el jardín de Smith, el seto donde su granja toca la de Brown. No puede ver la forma de su propia tierra a menos que vea los bordes de la de su vecino. Es una negación de la propiedad el hecho de que el duque de Sutherland posea todas las granjas de un condado. Igual que sería la negación del matrimonio que retuviese a todas nuestras mujeres en un harén. Con estas palabras de G.K. Chesterton les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta sexta edición de La Taberna Ilustrada conversaremos sobre un tema tan relevante como actual. Conversaremos sobre la propiedad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es necesaria para el desarrollo pleno del hombre? ¿Debe subordinarse al bien común? ¿Está comprometida hoy por la acción del Estado y de las grandes multinacionales? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Nosotros, contra los socialistas, argumentamos que efectivamente la propiedad es necesaria para el desarrollo pleno del hombre. Pero precisamente por eso, contra los capitalistas, recordamos que no puede estar concentrada en manos de una oligarquía. Citando de nuevo al maestro Chesterton, la propiedad es como el estiércol. Solo será fecunda si está debidamente repartida. Empezamos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Pedro Lecanda, bienvenido. Muchas gracias. Oye, es que siempre vengo encantado a aprender de mis amigos, tal vez a debatir un poco si se tercia, o a lo mejor acabamos dándonos la mano invisible y estamos de acuerdo. O recitando poemas. O recitando poemas. Suyo. ¿Quién sabe? Es lo bonito. Hoy, por cierto, se ha anunciado el ganador del premio Adonais, cuya identidad desconozco, no sé quién, o sea, se ha anunciado, pero yo no sé quién es. Es que desconocía hasta la existencia de ese premio. Premio prestigiosísimo de poesía, sí. Principales contribuciones del Opus Dei a la cultura occidental, ¿no? Eso es. Pues mira, he hecho gala de mi incultura. Javier Crevillén, que también escribe versos. Bueno, algunos albergamos la esperanza de que un día los publique. Algún día, pero no sé yo. Antes tienen que recibir el Nihil Obstat de don Pedro aquí. Y don Pedro es indulgente. Esperemos. Jano García, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que no me acostumbro a tenerte yo ya empiezo a acostumbrarme en esa ubicación. Sí, además, claro, me siento como cuando... Pues ¿Cómo estáis vosotros cuando venís En Libertad? Claro. Esta es la manera en la que ellos ven el programa. Claro. Bueno, tú lo conduces con muchísimo más acierto que yo. No te creas que va. Mira, sí. No, si miras el del jueves pasado verás que no es así. Hermenegildo Altozano. Don Julio. Bienvenido. Bien hallado. Qué maravilla tenerte aquí en tu estreno. No, yo estoy encantado porque ya sabes que le digo a Jano siempre que para mí es un milagro que me siga invitando al programa y en este caso ya es doble milagro porque incluso se expande la... en otras personas. No, nosotros encantados porque además para este programa que versará sobre la propiedad, como ya hemos dicho, queríamos un punto de polémica. Es verdad que hasta ahora los debates han sido más... ¿Cómo decirlo? Más amistosos. Y para este debate queríamos algo de polémica, pues Hermenegildo es idóneo. Porque podrá polemizar con fundamento. Bueno, pero, o sea, tú dime qué postura tengo que seguir. Claro, el otro día un cliente me preguntaba una cosa, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, en realidad tú qué es lo que quieres defender, ¿no? Porque a mí me pagan por argumentar, no me pagan por estar al lado de la justicia, de la justicia. Entonces yo te puedo argumentar igualmente el derecho de propiedad que la abolición del derecho de propiedad. Eso sí, estoy mucho más cómodo defendiendo el derecho de propiedad. Sí, espero que en este programa no adopte usted la sofística y defienda sus ideas. Vale, perfecto. Porque además sus ideas ya son de por sí polémicas. Yo me temo que terminará usted discutiendo incluso con Jano. Es probable. Y luego nos demos un gran abrazo, pero sí, es probable que discuta con Jano. Sí. Ese es el sentido. Porque le he visto últimamente un poco tibio a Jano en esto de la defensa de los derechos fundamentales. Es que Jano va deviniendo poco a poco en conservador. No es verdad. Es que el tema, o sea, el virus socialista, socialdemócrata, va percudiendo. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que Jano todavía está alejado de él. Hombre, por Dios. Claro, no, yo no le he visto ningún tipo. No estoy preocupado por Jano. Por Pedro estoy un poquito más preocupado porque todavía arrastra esa especie de condición de carlista, ¿no? Que tiene el tal de por tradición familiar y de vez en cuando le salta un buenismo. Oye, que yo, es decir, pensando en su juventud, me parece que es tremendamente
encomiable, ¿no? Y se cura con el tiempo. Y ahora todavía sigue pensando en los grandes ideales. O sea, le vaticina usted un futuro anarcocapitalista a Pedro. Sin duda. El camino hasta el anarcocapitalismo es tortuoso, pero se llega. Pero, y aclaro por los comentarios que no soy carlista, no voy a ser que haya quien... Mira, no, es una confesión que no Podías haberlo sido llamándote Pedro Lecanda. O sea, podías haber sido... Yo me imagino perfectamente a Pedro vestido con la boina roja y el gorlón amarillo, con la capa de requeté y defendiendo la regencia nacional carlista de Estella. Pero por lo de Lecanda será. Claro. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece muy digno eso. Muy digno. Mejor eso que democristiano. Eso sí. Claro, es que se lo pone muy fácil. Pues democristiano, joder. Porque has apuntado muy bajo, ¿no? Pues ya está. Yo me desmarco de todo esto. Oye, ¿crees ¿hay democristianos todavía? No. Seguro que dará, ¿no? Que afirma que sí. Javier. Yo he recibido de vez en cuando la acusación de democristiano. Uf, pues ya lo hablamos. Oye, la cojo con resignación. Todos en esta parte de la mesa. Hemos recibido... Muy común, sí. Hay una legislación de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen que es muy efectiva y yo estoy encantado de orientarle a usted el Twitter procesal. Se lo agradezco. En fin, pues empecemos si les parece a ustedes. La primera pregunta, como siempre, es que, vamos, es por la definición del asunto. Tenemos que definir propiedad, pero preguntarnos por su naturaleza para que luego el debate pueda discurrir de manera más o menos razonable. Entonces, Javier antes está muy interesado en tomar el primero la palabra, con lo cual se la entrego. Bueno, encantado. Para quitarme la responsabilidad, lanzar ahí un par de cosas y que ya surja el debate. Bueno, propiedad simplemente, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el señorío jurídico más amplio que hay de un hombre sobre una cosa. Y ya estaría, ¿no? La plena in re potestas que dicen los romanos. La propiedad, estamos aquí, yo creo que todos de acuerdo, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Y es algo humano, o sea, que expresa algo de la naturaleza humana. O sea, no es una mera convención social, no es un constructo, sino que yo creo que forma parte incluso de la ley natural, ¿vale? O sea, el hecho de que el ser humano haga uso de las cosas y las posea y las haga suyas y las integre en su vida, ¿no? Yo creo que dice algo de nuestra naturaleza. Los animales también usan de las cosas, ¿no? Pues hay monos que cogen rocas para oír cocos, pero en el momento en que han abierto el coco, pues se deshacen de la piedra, de la roca, y ya esa roca deja de formar parte de su universo, ¿no? El ser humano no, o sea, hace uso de las cosas, pero las integra en su biografía, las incorpora en su vida y además con exclusividad, ¿no? Y luego no solo hace eso, no solo las incorpora con exclusividad en su vida, sino que las transmite, ¿no? O sea, las transmite a sus descendientes y va acumulando en esa propiedad vitalmente y esa propiedad se transmite, ¿no? Es una institución muy vinculada a la familia, ¿no? Muchos autores, Toynbee, por ejemplo, entre ellos, habla de que la propiedad pues es una institución vinculada a la familia. Habla de esto cuando habla del industrialismo, ¿no? Fenómeno, por cierto, muy ligado al capitalismo y que dice que el industrialismo destruye la propiedad a través del abuso. Pero bueno, eso quizá para más adelante, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, cuando Engels o Lenin, ¿no? Hablan contra la familia, o Marx, por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que dice que les acusan de proponer la comunidad de mujeres, ¿no? Pero eso ya lo hacen los burgueses y demás, ¿no? O sea, cuando hablan contra la familia, en el fondo saben lo que hacen, ¿no? Porque ven la familia como una especie de fenómeno de la propiedad, ¿no? Y es verdad, o sea, es así, ¿no? Desde sus orígenes, la propiedad, Fustel de Coulanges, cuando habla del origen de la ciudad antigua, ¿no? Y habla de cómo surgen las instituciones a través de ese núcleo doméstico, ¿no? De esa religión doméstica, pues la propiedad, por ejemplo, o la herencia es una institución que surge ahí, ¿no? De ese sacerdocio doméstico que transmite no solo los elementos materiales, ¿no? Que incorporan en su biografía, sino también los elementos espirituales. Entonces el pater familias se introduce al hijo en el culto familiar, ¿no? O sea que creo que es importante partir de esto, ¿no? Que la propiedad es una cosa humana, es una cosa natural, es una cosa buena. ¿Y por qué lo digo, no? ¿Por qué quiero empezar con esto, no? Porque cuando aquí a lo mejor algunos de los miembros de este sector de la mesa, ¿no? Más adelante en la discusión relativicemos la propiedad, no es que queramos abolirla, ¿no? Sino al revés, como bien ha dicho Julio en la introducción, valoramos tanto la propiedad que queremos que esté bien distribuida, correctamente distribuida, y no enajenada y patrimonializada, ¿no? O secuestrada, ¿no? Por unos pocos, ¿no? Sino que precisamente porque es algo humano, tiene que estar bien distribuido. Con esto me callo. ¡Qué maravilla! Jano. Pues a ver, poco más que añadir por meter algún matiz en lo que ha dicho Crevi. Bueno, es un poco eso, ¿no? La definición sencilla sería eso, la posesión y control que tiene sobre un bien o también un recurso, podemos decir, y puede ser propiedad material, también inmaterial.
Cada uno es propietario de su propia inteligencia, por decirlo de alguna manera. Que es exclusiva, que eso me parece que es un detalle importante. Es cierto que puede ser compartida, pero siempre y cuando sea de forma voluntaria. Es decir, cuando la propiedad se ve abolida es en el momento en el que esa voluntariedad, por entenderlo así, desaparece, o incluso la capacidad que tú tienes para poseer, ya sea un bien o un recurso, queda eliminada. Yo creo que la propiedad es importante, también citas la condición no propia de la naturaleza humana. Yo creo que está, bueno, a ver, podemos encontrar alguna excepción, pero habría que incluso discutir si es real o no, de gente que te puede decir, no, y a mí yo no quiero tener nada, ¿no? Que esto también lo vemos ahora un poco en el mundo moderno, no, yo no anhelo tener nada. O de típica tribu que poseen todo en común y no sé qué y tal. Sí, pero bueno, hay cosas que expresan mejor la naturaleza humana y otras que menos. Justo. Incluso en ese supuesto, el que dice, no, aquí pues una comuna, ¿no? No, esto no es de nadie, esto es de todos. Bueno, el todos ya implica que alguien es el que está ejerciendo el control de esa propiedad. Exclusividad, además. Claro que existe una exclusividad, ¿verdad? Que es compartida, como digo, voluntariamente, pero no deja de ser una exclusividad. Entonces, bueno, con el tema de esa ambición humana propia de la naturaleza, ¿no? De querer poseer, yo creo que la propiedad es muy importante y está muy ligada con la cuestión de la libertad. Y por poner un ejemplo, el tema del coche, ¿no? Que ha sido muy, muy hablado en estos últimos años aquí en España, en Occidente en general. El hecho de que te digan, no, el coche cada vez te lo limiten más, que cada vez los ciudadanos renuncien a tener un coche, puede parecer algo anecdótico y quizá mucha gente dice, bueno, no pasa nada, pues ya cojo el autobús o cojo el metro, ya, pero tú ya estás renunciando a una libertad que, digamos, estás delegando en un tercero. En este caso, ya puede ser el autobús público o no, me da igual, incluso una empresa privada, que en el fondo tú ya dependes de los horarios que ellos te marcan, dependes también de la disponibilidad o dependes incluso que si hay una catástrofe, por decirlo de alguna manera, uno pueda quedarse sin esa capacidad de desplazarse porque ya no es propietario de su vehículo. Entonces yo creo que la propiedad está muy ligada a la cuestión de libertad y me parece que tanto la libertad como la propiedad son eso propio de la naturaleza humana, pero luego, claro, aquí supongo que ahora nos pondremos a discutir, ¿no? Todo el tema de los límites y qué se debe hacer, qué uso se debe hacer de la propiedad privada. Don Pedro. ¿Me toca a mí? Sí, estupendo. Bueno, pues... Bueno, Javier ha adelantado alguna cosa que quería comentar. Bueno, la relación patrimonio-matrimonio, vamos a dejarlo ahí, que como desde el punto de vista antropológico. Y luego vamos a ver, claro, yo creo que antes de entrar al debate en la fase más de definiciones, o sea, yo creo que hay algunos argumentos clásicos que todo el mundo puede compartir o me parecen razonables y que además son precapitalistas, o sea, que están antes del debate moderno, por ejemplo, sobre propiedad y libertad, que es muy interesante y que espero que luego toquemos, ¿no? Y son los argumentos fundamentalmente de Aristóteles que revisa y amplía Santo Tomás, que es, básicamente, la propiedad contribuye al cuidado de las cosas, es decir, y evita los conflictos, porque cada uno sabe lo que es suyo y está satisfecho con ello. De hecho, esto es una anécdota y una coincidencia. Ayer viendo un documental en el que participó un tío mío sobre el Parque Nacional de Cabañeros. Es un parque en el que el gobierno prohibió la caza en 2020. Y había un momento del documental, y en el documental se abogaba por retirar esa restricción. Y había un plano aéreo donde se veía el Parque Nacional donde no se permitía cazar y el coto privado al lado donde había caza. Y la comparación era insultante, ¿no? Entonces, el cuidado de la cosa común, o sea, el cuidado de las cosas y la evitación de los conflictos. Yo creo que estos son dos argumentos clásicos muy claros. Entonces, yo quería abundar sobre la dimensión jurídica. Además, yo creo que la propiedad es eminentemente jurídica y distinta a la posesión. Digamos que hay dos posturas extremas sobre la propiedad que podemos matizar, o hay una en la que todos estamos en contra y otra que podemos discutir. Una es la que dice, que es la prudoniana, la propiedad es un robo, o la rusoniana de la propiedad es un demonio que infecta todo lo que toca. Lo que a Proudhon le responde la tradición marxista, más sagazmente, le dice que no puede ser un robo, porque si fuera un robo, claro, o sea, para que haya un robo tiene que haber una protección legal, ¿no? No tiene sentido verlo así. Pero digamos la visión de la propiedad como algo nítidamente malo, que coarta, digamos, la sociabilidad, y nosotros sostenemos que todo lo contrario, ¿no? Que la propiedad es necesaria para la sociabilidad. Y luego habría una que dice que no es que la propiedad sea un robo, sino que cualquier restricción de la propiedad, por ejemplo, cualquier impuesto es un robo. Que son dos posturas libertarias. Una postura libertaria de izquierdas, incluso en el marxismo hay un horizonte libertario de supresión también del Estado, ¿no? Y otra libertaria, diríamos, de derechas, en fin, siguiendo estos convencionalismos que tampoco dan para mucho más. Entonces, dicho eso, claro, la propiedad es un derecho, y de hecho, si vamos al Código Civil, y dice, claro, el propietario tiene acción frente al mero tenedor o al poseedor, ¿no? Y lo que decía usted antes, de que es la forma más intensa, digamos, de posesión. Lo que yo creo que es indudablemente... O sea, la posesión yo creo que es una institución más de hecho. Cuando la gente se dice natural como algo ahistórico, como algo dado, la posesión sería lo más natural. La propiedad implica una mediación social que es jurídica.
Y además la propiedad, y esto creo que es un punto importante, ¿no?, de partida, el patrimonio privado, de aquí podemos empezar a debatir, nace necesariamente de una apropiación pública o común previa. Es decir, que para que uno sea dueño de un predio, antes tiene que haber una comunidad política que lo acote y que lo acoge y lo proteja. Porque sin esa frontera pública, esas fronteras privadas no se pueden dar. Entonces, yo creo que la propiedad efectivamente es una institución de razón o de derecho natural. Lo que cambia más históricamente es la segunda parte, lo decimos privada. Es decir, que es público y que es privado. Ya, por ejemplo, esa distinción es desconocida en toda la Edad Media europea. Y comparar la propiedad romana absoluta, digamos, con la propiedad moderna también es muy complicado, sobre todo porque fundamentalmente es propiedad de tierras que se obtienen por linaje o por conquista y la mayor parte son indisponibles. Es decir, que un señor feudal, por ejemplo, tenía mucha menos capacidad de disponer que un empresario moderno, por ejemplo. Son muy distintas, o sea, en las facultades que puedes ejercer, o sea, las facultades positivas y de disposición, que es lo que para mí define la propiedad. La propiedad es es el Código Civil, es gozar de algo y disponer de ello, ¿no? Y por último quería decir que desde el punto de vista, esta es la parte positiva de la propiedad. La parte negativa, que es lo que en derecho se dice el jus prohibendi, es la capacidad de excluir del uso a terceros, yo creo que es un criterio para distinguir tipos de propiedad. Es decir, toda propiedad es de algún modo privada, decía Jano antes. Es decir, la propiedad comunal de un monte es privativa respecto del monte de al lado. Es decir, los vecinos del pueblo de al lado no pueden disponer de él. La cosa es quién puede prohibir a quién el uso. Entonces, la propiedad pública es aquella en la que los funcionarios o el Estado pueden prohibir a otros el uso de ese bien. La propiedad comunal, lo que acabo de decir, la propiedad privada, como nosotros lo entendemos, que yo sí que creo que es que no es de todo tiempo, o sea, que aquí sí que creo que hay modulaciones históricas, es la propiedad personal ganada por el trabajo. Y eso no creo que, insisto, eso creo que es algo que a partir del Renacimiento, a partir de Locke, a partir del desarrollo del capitalismo, introduce una forma nueva de propiedad, que se puede seguir defendiendo por los argumentos clásicos porque es propiedad privada, pero que no es exactamente lo mismo que la propiedad romana. Entonces, que sea natural no significa que sea histórica, o que todas las formas de propiedad sean la misma. Hermenegildo. Mira, yo recuerdo de las lecciones de derecho romano, los romanos tenían la cabeza bastante bien amueblada y gestionaron muy bien lo que eran las relaciones jurídicas. De hecho, todos los códigos civiles que existen ahora y están en vigor se amamantaron de las ubres del derecho romano. El derecho romano definía la propiedad diciendo que era el jus utendi, fruendi et abutendi, es decir, el derecho de disfrutar, el derecho de usar, el derecho de abusar. Por tanto, el derecho de propiedad se configura, es decir, yo no conozco ninguna organización social donde haya libertad sin propiedad. Pensemos en la esclavitud. ¿Tenían propiedad los esclavos? No. ¿Tenían propiedad los judíos que estaban en el gueto de Varsovia, hablando de una propiedad que fuera realmente capaz de desarrollar un proyecto de vida particular? No. ¿Existía propiedad de medios de producción en los países comunistas? No. ¿Existía una especie de tolerancia sobre determinados bienes llamados personales o de necesidad? Había una abolición del derecho de la herencia, con lo cual, si repasas la historia, los países más libres, los países más prósperos, son aquellos que no introducen límites a la propiedad. En el momento en el que tú empiezas a introducir límites a la propiedad, introduces límites a la libertad. A mí me hace mucha gracia siempre escuchar aquello de la limitación, los límites a la propiedad, ¿no? Los límites definidos ¿por quién? Por unos señores que son incapaces de levantar el cierre de una tienda todos los días, se sientan en el Parlamento y perpetúan castas. Los límites definidos ¿por quién? Por un tribunal constitucional cuando dice cuál es el contenido esencial del derecho de propiedad. Es decir, yo también recuerdo lo que decía el artículo 609 del Código Civil. La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos se adquieren y transmiten por ley, por sucesión testada o intestada o como consecuencia del transcurso del tiempo por medio del instituto de la usucapión. Al final, lo que se trata es de definir dos modelos. Un modelo de libertad de empresa donde la vida económica es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres, o un modelo donde hay intervención del Estado. Y cada vez que hay intervención del Estado, lo que se genera es una restricción en la creación de riqueza. Hay un escritor peruano, un autor peruano que se llama Hernando de Soto, y yo recomiendo su lectura, tiene un libro
fascinante, se llama El misterio del capital, y él hace un análisis de la representación de la propiedad en títulos. Él dice, en aquellos países donde existe registro de la propiedad y hay una identificación clara de la titularidad de los bienes por medio de ese registro, y hay, por tanto, una titulización, una capacidad de identificación del propietario, se genera más riqueza porque esos bienes sirven como garantía, por ejemplo, para un banco, para conceder un crédito que permite establecer un pequeño negocio. Es el caso paradigmático para él, es el de Perú frente, analiza, por ejemplo, Egipto. En Egipto tú tienes dices, hay un problema, no hay un problema de propiedad inmueble, porque mucha gente vive en su casa. Hay un problema de representación en títulos de esa propiedad, porque son inmuebles que no tienen ese acceso a un registro de la propiedad y, por tanto, al no ser fácilmente, o las favelas, al no ser fácilmente identificables, no pueden servir para generar ese capital necesario. Yo no estoy de acuerdo con que la propiedad sea el fruto del trabajo individual, ni muchísimo menos. La propiedad puede ser el fruto de la imaginación, puede ser el fruto de una fusión entre empresas, puede ser el fruto de la acumulación de capital, que es magnífica y es lo que permite hacer avanzar el mundo. Yo no conozco ningún creador ni generador de puestos de trabajo de calidad y verdaderamente donde se habla de libertad y de acceso a la propiedad que no haya sido el resultado de una acumulación previa del capital. Por tanto, yo te digo, restricciones a la propiedad, cero. La propiedad, otra cosa es que hablemos de monopolios, que es completamente distinto. Y otra cosa es que hablemos de una institución que ya está resuelta en la doctrina, por así decir, regulatoria de corte liberal, que es el acceso de terceros. Es decir, cuando tú tienes un monopolio natural, imagínate, por ejemplo, un gasoducto, tú no vas a construir 70 gasoductos, no vas a construir 70 líneas telefónicas porque sería ineficiente. Lo que haces es establecer un derecho de acceso de los terceros a la red. Yo puedo beneficiarme, acceder a ese gasoducto, transportar mi gas para generar electricidad. Yo puedo acceder a la red troncal de comunicaciones para transmitir señales de comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, nadie va a construir 3 autopistas paralelas. Lo que haces es estableces un derecho de acceso, un peaje, y eso sigue siendo propiedad. Entonces, yo todavía, de verdad, me encantaría y disfruto muchísimo con este debate porque todos los teóricos, y además hay una tradición muy clerical en la defensa de este derecho de propiedad que no encuentra acomodo, a mi juicio, en ningún pasaje del Evangelio, que dice que hay que limitar la propiedad y hay que repartir la propiedad. Mi pregunta es, primero, ¿por qué? Y segundo, ¿quién es el que decide ese reparto? Es decir, ¿quién es el que ha recibido las tablas de la ley como si fuera Moisés en el monte Sinaí y está imbuido de esa omnisciencia y de esa capacidad ilimitada de determinación de lo que es bueno y lo que es malo para decidir en cada caso qué límites hay que establecer a la libertad? Claro, yo ahí creo que hay un punto en el que estáis todos de acuerdo, que es el del vínculo entre propiedad y libertad. Chesterton dice que la libertad, la propiedad es el arte de la democracia. El hombre corriente, el everyday man, en su casa es un emperador, que puede hacer lo que quiera, puede poner la alfombra en el techo si se le antoja. Y veo que puede haber un punto de discusión, que es, de hecho, precisamente remite a la definición romana de propiedad. Efectivamente, el hombre en su propiedad es un soberano absoluto, es libre del abuso en su propiedad. Y segunda pregunta, claro, si decimos que la propiedad y la libertad están vinculadas, quizá lo suyo, si la propiedad es condición de la libertad, precisamente ahí está la respuesta. Por eso debe repartirse, porque no podemos privar a un hombre del derecho a ser libre. Yo, fíjate, sí, adelantándome a lo que dices sobre ese derecho o ese contenido del derecho de propiedad, de la facultad de abusar. Yo pienso, por ejemplo, en la destrucción creativa. Si hay gente que dice, no, es que usted no puede, un tercero que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona un negocio, te dice, usted tiene que preservar, lo hemos sufrido durante mucho tiempo, la galleguidad de no sé qué empresa o la españolidad de no sé qué empresa. ¿Cuál es el resultado de esa intervención de un tercero limitando el derecho de propiedad? Pues que no se ha generado más riqueza, porque a lo mejor venía un inversor con ideas nuevas, con capital fresco, con capacidad de ampliación. Es decir, si a mí me dicen, usted no puede tocar la fachada de su casa y usted no puede construir nada nuevo en esa construcción que ya tiene, que digo,
¿y por qué me priva usted de la posibilidad de convertir los 3 pisos existentes en 16 pisos que darían una situación habitacional con un criterio de mercado a demandantes de viviendas en pisos que ya no quiere nadie, pisos de 500 metros, bueno, alguno querrá, pero vamos, normalmente ya los pisos de 500 metros cuadrados no se demandan, pero sí habría la posibilidad de tener 3 pisos o 4 pisos de 125 metros cuadrados, ¿no? Bueno, un poco recogiendo lo que habéis dicho un poco todos, planteo lo siguiente. Lo ha dicho tú, Julio. O sea, si hay verdaderamente un vínculo entre libertad y propiedad, a mí me genera un conflicto, ¿no? Que haya una parte de la población que sea como unos metecos, ¿no? Que verdaderamente no tienen acceso, claro, desposeída, y que, pues eso, efectivamente, que tienen menos libertad. Pues estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que la propiedad y la libertad sí que se correlacionan. Y entonces, decía Pedro, ¿no? La propiedad es una institución jurídica, creo que esto es importante, ¿no? Mientras que la posesión es un hecho, es algo fáctico y que se defiende ahí con la fuerza, o sea, que eso sería, pues yo tengo esto y lo voy a defender ante el otro, pues con un hacha, ¿no? Como un tejano en su rancho. Efectivamente. La propiedad sí que supone una institución jurídica, supone un ordenamiento jurídico, un derecho, supone una comunidad política, ¿vale? Entonces, la política está por debajo del derecho, en el sentido, o sea, el derecho necesita arraigar sobre un suelo político. O sea, no existe el derecho como abstracción en el aire, sino que todo derecho se concreta sobre un suelo y sobre una comunidad política. Entonces, por eso que yo creo que la propiedad como institución jurídica solo puede existir dentro del marco de una comunidad política y, por lo tanto, tiene que estar ordenada a los fines propios de la comunidad política. Y entonces aquí habría que hablar del bien común, que creo que dedicaremos un programa más adelante, tampoco vamos a adelantarnos, pero creo que esto es un criterio importante. O sea, la propiedad no es el fin último de la comunidad política. O sea, la comunidad política no se compone de agregados individuales que defienden cada uno su propiedad y el único objetivo, el único fin de la comunidad política es proteger esas especies de átomos en su esfera de propiedad. De átomos además en colisión. Sino que tiene otro fin que es propio, ¿no? Y entonces la propiedad es algo bueno, forma parte del bien común, o sea, es bueno que haya un país de propietarios, es bueno que la gente pueda acceder a una vivienda y pueda tener propiedad, pero no agota lo que es el bien común, ¿no? Forma parte del bien común, pero no lo agota. Y sobre lo que decías, Hermenegildo, sobre quién decide esto del bien común o cuál es el criterio para limitar, o sea, es verdad que esto es problemático, ¿no? Y es verdad que desde una perspectiva liberal, cuando yo he discutido con liberales, como que esto es lo que más, o digamos la objeción que más me suelen hacer, ¿no? Pero bueno, ¿esto quién lo decide? ¿Esto lo va a decidir Pedro Sánchez o lo va a decidir gente que no tiene ningún tipo de...? Y efectivamente se ve este tipo de limitaciones como una cosa arbitraria y como una cosa pues que no tienen... Pues que sí, que no es un abuso, ¿no? Pero yo sí que creo que el bien común es cognoscible, o sea, no es una idea platónica que esté flotando. Es un romántico. Yo quiero que me definas lo que significa bien común. Solo te pido que me definas el bien común. Bueno, el bien común es una cosa difícil de definir, es el fin de la comunidad política. Es como la República de los Catalanes, que no existe. Es el fin de la comunidad política, pero no es una idea platónica flotando en el espacio, sino que... la comunidad política también. O sea, pues no me vengas con categorías, quiero decir, con palabras, porque es que si no entramos en un sofisma permanente, ¿no? Es decir, yo soy un tipo básico, ¿no? Imagínate que tienes que explicarme, soy GURB, que ha llegado a la Tierra, entonces escucho hablar de comunidad política y de bien común. Y yo te digo, oye, ¿qué es eso de bien común y de comunidad política? Vale. Con libertad hoy pasa a veces. Pues. Sí. Con una cosa, no, la libertad te la puedo definir perfectamente ahora. Pero te digo, desde el punto de vista que no sea el resultado de una ficción. O sea, tú dime... Vale, claro, es que son cosas que a mí me parecen como tan evidentes. O sea, es como no, que te dicen, bueno, define qué es el amor. No resultan evidentes. Ya digo, define qué es el amor. Pues el amor sé lo que es, pero bueno. O el tiempo, cuando lo tenía que definir San Agustín. Entonces, la comunidad política, ¿realmente te parece una ficción? O sea, España, en comparación, es una ficción. ¿Es una ficción? Claro que sí, el Estado es una ficción. Es una convención. Es decir, no es tangible, es una mera ficción. Una provincia es una ficción. Una provincia existe o no existe y no pasa absolutamente nada. Lo que no puede dejar de existir es una montaña o un río. Pero eso sería... Pero una comunidad autónoma es una ficción si solo existen desde 1978. ¿O me vas a decir que es una realidad? Pero existe. O sea, yo creo... Bueno, es que esto es otro debate... Claro, esto es un debate... Ya Si Salabre también es una ficción. No, la propiedad es un hecho, porque además tenéis un error ahí, que cuando habláis de propiedad como hecho, la propiedad tiene una trascendencia jurídica. Que es, por ejemplo... ¿Por qué?
464, pues el 464 dice la posesión de los bienes muebles adquirida a buena fe equivale al título. Tienes Es una ficción respaldada por la fuerza del Estado, pero No, es una ficción, no es una ficción respaldada por la fuerza del Estado, es el resultado de una convención entre personas libres. Porque como una nación es el resultado de una convención entre personas libres histórica y que genera formas comunes. Bueno, no creo en ningún nacimiento de una nación que haya sido el resultado de una elección libre, siempre ha sido una imposición. El nacimiento del Estado moderno es el resultado de una imposición. Desde el Estado moderno, seguramente, pero de una comunidad histórica. En el Estado moderno estamos de acuerdo. De una comunidad, digamos, pues ya sea, se llama España, salvo lo que sea. Salvo las comunidades de propietarios. Vivir en común durante o sea, efectivamente no es una elección, sino que es el vivir en común durante. No es una elección, pero sí hay un consentimiento. Hay un consentimiento permanente. Que se prolonga en el tiempo. Pero nos estamos desviando del tema. Sí. Pues estoy en desacuerdo con los dos. Bien. Entonces, Fantástico. por ejemplo, esto que comentáis de si es una ficción o no. O sea, podríamos decir, la propiedad es una ficción en el sentido que alguno podría objetar. Si tú no eres capaz de mantenerla, entonces es una ficción. Es decir, mañana en España se podría, entre comillas, decir, oye, erradicamos la propiedad privada. Hombre, como poder se podría, en el sentido de que se podría perseguir, eso sí, 24/7, porque en el momento en el que dejas de perseguirlo un segundo, entonces ya brotaría la propiedad privada, aunque fuese algo súper ridículo. El mercado negros. Claro, o sea, al final tendrías que perseguirla. O sea, yo en este sentido creo que la propiedad, al igual que ocurre con la libertad de expresión, creo que es blanco-negro. Es decir, o la defiendes de manera absoluta, como es la libertad de expresión, o si no, ya entramos en el tema este que tú comentabas, ¿no? Que es lo que muchos liberales es, oye, pero ¿quién determina lo que es el bien común o quién determina qué es lo que se debe hacer con la propiedad privada, ¿no? Porque quizás es el gran recelo. Decir, oye, ¿esto quién lo va a decidir? No, es que es un poco lo que ocurre con la libertad de expresión. Entonces, llegados a ese punto, el de quién vigila al vigilante, yo creo que solo te queda o bien defenderla de manera absoluta, decir, oye, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y que luego, pues sí, ya la sociedad lo castigará como considere oportuno, porque si no entras en esos grises que uno no sabe muy bien cómo va a acabar, ¿no? Pero es verdad que cada uno hace lo que le dé la gana, es disolvente para la comunidad. No necesariamente. Es que yo eso pienso que no necesariamente. Y luego también el tema que habéis comentado del Estado, ¿no? Que hablando del Estado moderno. O sea, muchas veces la explicación de Weber, tan escuchado, ¿no? Que es el monopolio del uso legítimo de la violencia. Tal. Es bueno, sí, el monopolio del uso de la fuerza, para entendernos, es lo que tiene el Estado, pero también habría que añadirle y la capacidad de ejercerlo. Y pongo un ejemplo. O sea, es decir, imaginemos que dice, no, la propiedad privada, si no hay una sociedad, que comentabais vosotros, que te permita obtenerla, serías incapaz de poder conservarla. Depende. Y aquí pongo el matiz. Claro, nosotros pensamos en nuestro mundo, en nuestra realidad. Pero seguramente si vamos a estas repúblicas centroafricanas, o antes lo comentamos, el caso de Somalia, es un señor de la guerra que tiene la capacidad de tener una cantidad de armas que es superior al propio Estado somalí. Él puede defender su propiedad privada, aunque el Estado... Efectivamente, ahí no hay límites a la propiedad privada. No, pero es un ejemplo en el sentido de que la propiedad privada, incluso suponiendo que se quisiese acabar con ella por parte del Estado o que una sociedad quisiese arrebatarla, estamos pensando en millones de personas, ¿no? Que uno dice, España, 47 millones sería muy complicado. Vale, piensa en un grupo pequeño de 300 personas. Supongamos que uno tiene la capacidad y la fuerza de poder conservar su propiedad frente a los otros 300. Un ejemplo muy absurdo. Estoy haciendo un ejemplo absurdo, pero que podría darse. El líder de una tribu que dice, no, yo soy el líder, ¿por qué? Porque soy el que tiene las armas. Entonces ustedes no tienen armas. Venga usted a quitarme mi casa. Es imposible. Claro, los acribilla al segundo. Yo creo que ese detalle de la capacidad de ejercer, incluso la sociedad también, tiene que ser capaz de, al tipo que conserva la propiedad privada, poder arrebatársela, que no siempre se tiene por qué dar. Nosotros pensamos en España, claro, en España dicen, no, mañana hace una ley Pedro Sánchez, o él considera oportuno el ejemplo este clásico de la vía del tren. Oye, hay que construir un tren y pasa por tu casa. Claro, ese pobre hombre, por mucho que diga, no, yo voy a defender mi casa frente a este proyecto para que pase por aquí el tren. Tarda un segundo la policía, con los efectivos son mucho más numerosos y se lo quitan. Pero esta es nuestra realidad. En otro país puede que no sea así. Pero fíjate, Jano, en el caso de una expropiación, que sería el ataque más brutal que puede utilizar el Estado contra la propiedad privada, pues siempre se ha creado el mecanismo compensatorio del justiprecio, etcétera. Y yo, fíjate, a mí me preocupa mucho más que esas medidas que vienen de frente y que te puedes defender de una manera mucho más efectiva, lo que los anglosajones llaman las creeping expropriation. Es decir, todas esas medidas que consideradas individualmente no determinan la afectación del contenido esencial del derecho de propiedad, pero cuando las pones en conjunto dices, si es que no tengo propiedad. Entonces tú dices,
no puede usted cambiar las ventanas de su carro, en el caso de los coches. Usted se puede comprar un coche, pero primero le voy a imponer, voy a gravar con impuestos. Eso estamos de acuerdo, yo creo todos. Entonces, quiero decir que, pero al final nos lleva al debate fundamental, Julio, que es, y yo estoy con Jano, que es un problema de absolutos. Cuando tú abres la puerta a decir el bien común, perfecto, ¿quién define el bien común? Segundo, ¿quién define el contenido esencial del derecho de propiedad? ¿El Tribunal Constitucional? ¿El Tribunal Supremo? O sea, en cada caso, o según la circunstancia histórica, cuando te dice la Constitución que toda la riqueza del país en cualquiera de sus formas está subordinada al interés general, ¿qué es el interés general? ¿Comisiones obreras y UGT? ¿O las subvenciones del observatorio de no sé qué cosa? Quiero decir, el problema que tú tienes con los conceptos, lo que se llama los conceptos jurídicos indeterminados, es que el que hace la determinación normalmente suele ser enemigo de la libertad y enemigo de la propiedad. Don Pedro. Claro, se me ha expropiado un turno y entonces ahora tengo una cantidad de anotaciones brutal. Como yo creo, claro, como yo creo que vamos a estar de acuerdo en lo que empezaba a apuntar Hermenegildo, ¿no? Yo creo que, o sea, la crisis de la propiedad, sobre todo de aquellos bienes, porque claro, también de nuevo hablar de propiedad en general, o sea, no es lo mismo, no sé, los bienes personales, los medios de producción, que ciertos bienes como la casa o el coche, que yo creo que su, digamos, amplia distribución o que sean accesibles hace una sociedad mejor y más próspera, y creo que todo lo que acabe con eso es malo, y creo que no estaremos de acuerdo. Entonces voy al tema metafísico. Sí me acuerdo. Entonces, no voy a detener demasiado en lo de las ficciones. Yo creo que eso es un debate muy de fondo, muy filosófico, para el que además tampoco soy el portavoz más competente. Pero claro, yo creo que habría un punto de vista. Además esto, por ejemplo, Anso Bastos, que a mí me gusta, o sea, no estoy de acuerdo con siendo capitalista, pero me aprendo mucho y además me genera gran simpatía, ¿no? Cuando dice el Estado no existe, también el Estado es una ficción. Entonces, claro, yo creo que se parte de un punto de vista nominalista que considera que lo único que existe es eso, los ejemplos que has puesto, por ejemplo, la montaña, o sea, aquello que es corpóreo o lo que yo acuerdo. O sea, lo único que existe, claro, es la voluntad o los cuerpos, las cosas materiales. Y yo creo que no. Yo creo que sí que, o sea, que hay entes que existen que no son ni mi voluntad, como es, que además eso suponer una especie de naturalismo, como que mi voluntad es como una montaña y esa voluntad también está mediada. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos, ¿quién define el contenido de la propiedad? ¿No? Para empezar, pues el Código Civil. Pero decías, pero bueno, eso es libremente aceptado. Bueno, pero yo no lo he aceptado explícitamente. Esto es como, o sea, siguiendo el mismo criterio nominalista, a mí el Código Civil se me ha impuesto y la propiedad históricamente se me ha impuesto, además se ha impuesto, y como decía antes, dependiendo de movimientos políticos que en muchos casos son violentos. O sea, un ejemplo, el Estado mismo. ¿No? O sea, dices, por ejemplo, Charles Tilly y todos los históricos del origen predatorio del Estado. Dices, el Estado surge de hombres a caballo que cercan valles y esclavizan, y luego llega un momento que para hacer recurrente esa extracción de rentas crean el Estado. Claro, pero resumir el Estado a eso, a mí eso me parece falaz. O sea, resumir algo, eso es una falacia genética a mi modo de ver. Es decir, como el Estado es eso y tiene un fondo latente de violencia, como toda unidad política, el Estado es eso, no. Yo creo que la mayor parte de ciudadanos de un Estado moderno aceptan la legitimidad del Estado para gobernarles. Aunque esa aceptación no venga, pero es lo mismo que el Código Civil. O sea, igual de libre es la adhesión del ciudadano medio al Estado y a su legitimidad de cobrar impuestos, como lo es nuestra adhesión al Código Civil, que yo tampoco pacté. O sea, yo tampoco decidí hasta dónde llegar. Lo viste. Claro, y además, pero yo creo que cuando decimos del bien común, claro, efectivamente, de nuevo, tema que me sobrepasa enormemente y que es muy complicado. Pero está claro, una sociedad, para mí, no puede existir sin conceptos jurídicos indeterminados y sin decisiones prudenciales, que eso es la política. Es decir, son indeterminados porque no es ciencia ni es economía y, sin embargo, no podemos prescindir de ellos. O sea, no, por ejemplo, tienen que ser compartidos. Claro, claro, tiene que haber una cierta... Exacto, yo creo que estaríamos de acuerdo en... claro, ¿quién decide eso? Es una pregunta muy complicada que podemos debatir. ¿Que alguien tiene que decidir eso? Ese sería otro debate. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que no puedes pensar en una sociedad puramente guiada por criterios económicos y de propiedad, porque entonces estarías descartando la dimensión política, y la dimensión política es indescartable, es decir, existe siempre alguien, por ejemplo, la idea de bien común. Una comunidad política, es decir, claro, la idea de bien común para mí está muy ligada a la idea de orden. Entonces, el orden es el acuerdo de las partes hacia un todo, pero no puede ser todo partes, o sea, no hay meramente partes. Tiene que haber ciertas decisiones que podrían ser esta, podrían ser otra, que no son a ciencia cierta necesariamente, pero que alguien tiene que tomar. Y eso es lo que llamamos autoridad política. Y siempre hay una. Ponía Jano el ejemplo de, no sé, la mafia o en Somalia, unos tipos. Pues esos constituirán una autoridad política. Y su legitimidad será otra y será injusta. Pero no puede no haberla. Entonces, yo niego la posibilidad, es más, y ya con esto acabo,
o sea, y de hecho, esto es el debate minarquistas anarcocapitalistas, ¿no? Que es que yo creo que tienen razón los dos, porque los minarquistas dicen que no pueda, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Que hay ciertos bienes que son naturalmente, o sea, que tienen que ser públicos o políticos naturalmente, y los anarquistas dicen, ya, pero es que si tú empiezas por ahí, el Estado va a crecer. Exacto. O sea, yo creo que es inescapable. Un círculo vicioso. Entonces, lo que sí que yo creo que, y ya con esto acabo, y perdón que me estoy extendiendo demasiado en este turno, yo creo que en el fondo siempre hay una combinación de formas de propiedad en toda sociedad. O sea, yo creo que siempre hay, bueno, siempre, hay algo de propiedad, hay propiedad pública, privada y común. Y la cosa es cómo se distribuye. Y yo estoy de acuerdo en corregir que no hay un abuso de propiedad pública, un exceso de corrección sobre la propiedad privada, pero no pondría absolutamente libertad absoluta y política. O sea, yo creo que esa... Sí, eso es. Yo, por añadir elementos de debate, diría que la propiedad también degenera en ficción si cae el Estado. Antes nos tomamos un café, Pedro y yo, y especulábamos con la posibilidad de que el Estado español cayese y de que nos invadiesen los marroquíes, póngase usted. Pues, venga, empieza a defender su propiedad ante los marroquíes. ¿Con qué legitimidad la va a defender? Claro, la propiedad existe porque está amparada por una comunidad política. Sin esa comunidad política, la propiedad no se sostiene, cae. Y luego, el segundo tema, para discutirlo, yo como moderador no puedo pontificar. No podría pontificar. Es que el problema de consagrar la propiedad privada como derecho absoluto es que en determinadas situaciones nos aboca a un callejón sin salida. Por ejemplo, juzguemos la situación actual de una concentración de la propiedad cada vez mayor. Si se concibe la propiedad como derecho absoluto, solo nos podemos cruzar de brazos. El Estado, la comunidad política solo puede cruzarse de brazos y esperar a que una espontaneidad, una providencia, una mano invisible organice mejor las cosas. Organice por espontaneidad. En cambio, si la concebimos como un bien relativo, como un derecho secundario, ordenado al bien común, podemos decir, hombre, esta situación es injusta, como la propiedad es necesaria para el desarrollo pleno del hombre, vamos a distribuirla. Pero vamos a ver, o sea, es decir, primero, la premisa mayor falla, porque no ha habido nunca en la historia de la humanidad más propietarios que hoy. O sea, si tú miras la cantidad de accionistas que hay ahora mismo con empresas, con acciones, titulares de acciones en la bolsa española, nunca, jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta propiedad privada de compañías cotizadas y no cotizadas en manos de la gente. O sea, pero luego y el Estado más grande. Perdona, luego no uno sé. se da un paseo por la calle y descubre que lo que antes eran pequeñas tiendas ahora está concentrado en 3 o 4. ¿Qué problema tiene eso? Vamos a quiero decir, si eso es el resultado de una... Ponte, no de una ficción. Pero yo estoy hablando de transacciones voluntarias entre personas libres, que eso se llama el mercado. Es decir, el mercado sí que soluciona las necesidades de la gente. La prueba es que la iniciativa privada ha sido capaz de solucionar los problemas de la gente con la riada en Valencia. En cambio, el Estado no ha sido capaz de hacerlo. Bueno, el asunto es que tú, cuando tienes hambre o tienes necesidad de comprar alimentos, sabes que vas a un Mercadona, te encuentras los estantes llenos y tienes dinero en tu bolsillo. Cuando tú estás en un régimen de economía centralizada, planificada y dirigida, que ha considerado que la propiedad es el gran leviatán que hay que combatir, te encuentras con los estantes vacíos y no tienes dinero. No, yo no defiendo. No, te digo en general, no te estoy diciendo en tu caso, Julio. Estoy diciendo lo que, porque me parece que hay que hacer las cosas, hay que ser muy gráfico cuando hablamos de estos temas y hay que aterrizarlo, hay que bajarlo al terreno. Nosotros no necesitamos la intervención del Estado para estar aquí debatiendo sobre el derecho de propiedad. Y no tenemos ninguna duda, es decir, además tú dices lo del reparto, que es otro mantra absolutamente deleterio, porque es decir, primero, ¿por qué hay que repartir? Segundo, ¿cuál es el criterio para repartir? ¿Qué vamos? ¿Al criterio marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad? Porque eso es lo que late en el fondo en todo criterio de reparto. ¿Por qué eres tan injusto que una persona que se esfuerza, que resulta que ha tenido imaginación, que ha trabajado, le vas a quitar ese fruto de su trabajo para dárselo a otro? Ya sea vía impuestos o vía expropiación indirecta. Yo te digo, podemos hacer caricatura del tema. Yo te digo, tú tienes un coche, oye, hay 4 plazas, vas a meter a 3 personas ahí todos los días. O tienes una casa, te sobra un cuarto, vas a colocar ahí a una familia. Bueno, puedes ver
Doctor Zhivago, la película maravillosa con Omar Sharif y con Julie Christie, inspirada en la novela de Boris Pasternak, y ves cómo era el reparto de la propiedad inmueble en la Rusia de los soviets y qué genera después. Podemos mirar también ya desde el punto de vista práctico. ¿Qué ocurre cuando hay una intervención estatal y limita los precios de los alquileres? Lo dijo un ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam. Dijo, la ley de intervención en los alquileres ha hecho más daño que los bombardeos americanos en Saigón. Porque tú lo tienes en el caso de Barcelona. Si podemos ser todos buenistas, si podemos limitar la propiedad, si podemos decidir, vamos a repartir, por ejemplo, o sea, hoy venía la noticia que a mí me ha dado un profundo vuelco de alegría de ver que Elon Musk, o como dice Maduro, Elon Mo, tiene un patrimonio de 432.000 millones de dólares. Entonces la gente dice, ¡que lo reparta! Digo, pero vamos a ver, Cenutrio, que ese patrimonio ya está repartido porque son empresas en marcha, dan trabajo a familias, aquello genera cadenas de valor, hay suministradores, hay off-takers, hay compradores, etcétera, etcétera. Entonces, simplificar siempre es muy complicado, y en el caso del derecho de propiedad también. O sea, siempre todo el mundo tú preguntas, y ¿usted está dispuesto al reparto? Siempre y cuando no me toque lo mío. O sea, yo quiero el reparto, es decir, que lo del otro me toque a mí. Es un tema interesante porque implica también un cambio de vida. Yo sería un impostor si dijese, si amasase una gran fortuna y quisiese preservarla para siempre. No, claro, si profesas estas ideas, tienes que ser consecuente con ellas, eso está claro. Y luego, respecto a lo de hacinar a personas en habitáculos y tal, no, hombre, es que también esto requiere una visión del hombre y de cómo debería vivir el hombre. Y nosotros sabemos que el hombre no está hecho para vivir en habitáculos, sino en casas dignas. O sea, me refería simplemente por matizar. Bueno, no, yo soy el moderador, Javier, hija. Vale. O sea, esto que has expuesto, Hermenegildo, creo que todos estamos de acuerdo. O sea, que ahora mismo vivimos en un sistema que asfixia la iniciativa, conspira contra la propiedad. O sea, ahí todo de acuerdo. Tratando un poco de remontarnos a las causas metafísicas que me preguntabas antes. Bueno, o sea, no hay una ficción, o sea, el derecho subjetivo abstracto de la vida es una ficción como una casa, y efectivamente lo que está detrás, como decía Jano, o sea, lo que está detrás de todas esas instituciones es ese fondo latente de violencia, no es la fuerza para defenderlo. Pero efectivamente yo prefiero no vivir en Somalia y no tener que defender con la fuerza. Obvio, claro. Sino vivir en una comunidad política. Tienes tu propiedad de necesidad de llevar con un rifle, sí. Entonces, vamos a pensar, si vivimos en una comunidad política y no en Somalia, ¿no? Que tiene un fin, cuyo fin último a lo mejor no es la propiedad, sino tiene un fin propio, voy a intentar definir un poco esto, para que parezca que efectivamente no te estoy tratando de vender aquí un rollo para que me repartas tu dinero, ¿no? Bueno, ya se encarga de hacerlo María Jesús Montero y de los sentimientos. Entonces, claro, cuando uno se remonta a las primeras causas, pues no puede evitar ser un poco más abstracto, ¿no? Porque nos movemos en un mundo que es el bien. Pues sí, efectivamente, todos lo reconocemos en nuestra vida. O sea, todos queremos que nos pasen cosas buenas, sabemos lo que es el bien, sabemos cuando algo es malo. Que María Jesús Montero te robe lo que ganas con el esfuerzo es algo malo, y hay bueno, hay gente que piensa que es bueno. Hay un juicio moral, claro. Y la mayoría piensa que es bueno. Y podemos hacer un juicio moral sobre esa gente que piensa, es decir, que están equivocados, o sea, que ellos, su juicio moral es falso, ¿no? Y el nuestro es verdadero, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es el bien? Aquello que conviene a la naturaleza de una cosa, ¿no? Entonces, este boli será un buen boli cuando cumple su fin y que conviene a su naturaleza, que es pintar y es escribir, ¿no? Y por tanto, la comunidad política también tiene un bien, tiene algo que le conviene a la naturaleza propia de los hombres que la componen y a la propia comunidad política. Esto, efectivamente, cuando se habla de bien, pues uno puede decir, oye, me estás intentando aquí escamotear, me estás intentando vender lo que tú eres el artífice, el sacerdote del bien. Yo creo que no, o sea, que el bien es cognoscible, o sea, no estamos hablando de nuevo de una idea platónica que haya que ascender o haya que hacer un camino plotiniano para ascender y verla, ¿no? Sino que es un trascendental del ser, pero que se predica de los individuos concretos y de cosas muy concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que tiene que ver con el bien común y que tiene que ver con la comunidad política, por poner un ejemplo concreto, la natalidad, ¿no? La natalidad, o sea, la existencia de una cosa que se llama España y que forma un pueblo y que somos nosotros y que hablamos un idioma y que nos entendemos y tenemos unas formas comunes y un sentir común y una cultura común, es buena en sí misma, y que esa existencia se perpetúe en el tiempo, o sea, que haya una natalidad y que haya futuro, me parece que eso es algo bueno y que forma parte del bien común y de la comunidad política. Y la propiedad, o sea, que ese país
sea un país de personas más libres, ¿no? Es decir, propietarias, y que la propiedad esté no concentrada en pocos y que haya una gran masa de metecos, sino que haya personas más libres, eso también forma parte del bien común. O sea, que luego no es una idea abstracta, sino que se concreta en muchas cosas que podemos conocer y podemos ver. Claro, la idea de fondo es que No son arbitrarias. es Perdón. más deseable, precisamente por el tema de la libertad, un país con muchos propietarios que un país con una gran masa de asalariados. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sin duda. Jano y luego Me voy a dar el turno antes, Rubén. y después Pedro. Sobre lo que decía Krevis, si el bien es visible para todos, para entendernos, ya hay discrepos. Ojalá fuese así, ¿no? O sea, ojalá viésemos una sociedad en la que fuese muy tangible decir, oye, ¿cómo va a estar bien que nos quiten más del 50% de los ingresos? Bueno, pero con los tíos que podemos conocer tigones fuera. Vale. Todos en el dolo. Vale, eso, porque claro, o sea, ahí entraríamos en un debate que sería más largo. Sobre el tema de la propiedad, yo creo que eso coincidimos todos, ¿no? La propiedad es necesaria a la hora para tener libertad. O sea, en el sentido de que la propiedad también te genera pues arraigo, te genera ambición, te genera una serie de derivadas en la ecuación que te permiten gozar de una libertad que de otra manera, si no eres propietario de una casa, si no eres propietario de un coche, si no eres propietario de absolutamente nada, pues vagas como un poco en el vacío, incluso esa parte de naturaleza humana de instintivamente poseer desaparece, pues ¿qué nos queda, no? Entonces, eso me parece que estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, el tema del Estado que comentabais, sobre todo lo que decías tú también, Julito, ahora, de, oye, hay muchos, se está concentrando, pues de alguna manera, la propiedad en unos pocos. A ver, yo quiero recordar que el gran propietario, en realidad, el propietario de verdad es el Estado, en el caso de España. Y pongo lo que dice También vale, o sea, que yo me subleo también. Claro, pero es que, en el Estado, ¿eh? Yo hablo de esto porque hay que recordar lo que dice la Constitución española, ¿eh? Y dice lo siguiente, buscar el artículo concreto para decirlo literal, que es toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada no al bien común, al interés general. No vas a encontrar aquí defensores de la Constitución. Sí, ya lo sé, pero que me refiero que es una cosa dramática y que quizá olvidamos, porque claro, Al interés general, sí, efectivamente. el Estado, en realidad, yo aquí sí que rescato una frase de Antonio Escotado que decía, bueno, el Estado es inocente, los culpables son los gobernantes, porque el Estado, estando de acuerdo que quizás es una ficción en la que, bueno, se articula una sociedad para que de esa forma las leyes aprobadas se puedan ejercer y llevarse a cabo, que eso podríamos sí que discutirlo, a lo mejor no estés de acuerdo, y ahí estoy más con Hermene. Dices, vale, sí es una ficción, pero una ficción que la notas, ¿eh? Me refiero, como decía antes, sí, la capacidad, el Estado tiene la capacidad de hacerte notar que efectivamente es el que tiene el uso legítimo de la violencia, créeme que la notas cuando viene la policía te tiene que meter en una cárcel por no pagar impuestos. O sea que es una ficción que puede llegar a ejercerse. Sí. Ahora bien, ¿se podría utilizar el Estado para todo lo contrario? Sí, claro. O sea, de hecho es lo que está haciendo la Javier Milei en su momento. O sea, Javier Milei, ¿cómo está consiguiendo, digamos, reducir el gasto, los impuestos a través del uso del Estado? O sea, esto también es evidente. Yo sí que creo, por esta parte sí que me desmarco un poco de Hermene, que sí que debe haber una intervención mínima, yo estoy más en la línea minarquista que decía antes Pedro, de un Estado porque por una sencilla razón. O sea, igual que hablamos de la propiedad, que es algo natural, también la libertad, que podemos decir que es algo natural, también eso está muy ligado a la capacidad que tú tienes de ejercerla. Por ejemplo, un deficiente mental no puede ejercer la libertad que podemos ejercer nosotros, porque viene ya limitado. Entonces, claro, dices, esta persona nunca va a tener la capacidad, no tiene la capacidad de poder trabajar, no tiene la capacidad de por sí mismo, a través de su esfuerzo y de su sacrificio, que es lo que muchas veces se difunde, ¿no? Dentro del mundo anarcocapitalista, es tú, oye, tú te lo tienes que ganar. Bueno, si no tiene esa capacidad, alguien tendrá que dar cobijo a este ser humano. ¿No? Entiendo yo que alguien tendrá que hacerlo. Y será el Estado, aunque sea subsidiariamente. Porque, claro, aunque el Estado solo intervenga en caso de que... Eso es, o sea, yo en esos No sé, puestos, porque algunos pueden decir, o quizá en la línea más de Huerta de Soto, todo esto, ¿no? De la seguridad privada para todo, incluso nos invade Marruecos, pues ya organizamos un ejército privado. Hombre, entre que lo organizas y tal, ya te han quedado sin país, macho. En plan, vale, va a ver quién reparte los fusiles, pues yo los compro. Pues el proveedor, yo hablo con esto, uy, qué caro el precio del fusil. Yo hablo con... Y ya te has quedado sin país. Bueno, a los de Blackwater los traes inmediatamente, o sea que eso... Sí, bueno, pero... Quiero decir que eso... Pero bueno... Pero ya depende de la capacidad de a ver quién pone, a ver quién se larga. O sea, es un poco que también pues muchas veces se dice, ¿no? Con el ejemplo que he puesto, un deficiente mental, algunos dirían, no, pero ahí brotaría la solidaridad espontánea de los ciudadanos... ¿O no? Bueno, No, mira, Valencia. Pero me nombra Valencia, la solidaridad con Valencia ya... Oye, ya me he olvidado un mes. Previsivamente, que me alegro mucho de sacarlo del debate minarquistas anarcocapitalistas porque he generado división al otro lado. bueno, ya sabes que los minarquistas están equivocados, son tibios y bueno, y al final pues los contemplamos como unos pobres
a los que tenemos que acoger, amparar y entender. Y ya te digo que el camino hasta el anarcocapitalismo es arduo, pero al final se llega, ¿no? Además, lo divertido del debate entre minarquistas y anarcocapitalistas es que siempre encuentras... Es muy divertido porque siempre encuentras elementos de reducción del Estado cada vez más, ¿no? Esto es como dices, bueno, voy partiendo el pan, ¿no? Dice, una barra de pan la parto por la mitad la parto por la mitad la parto por la mitad y así sucesivamente, ¿no? Pero más allá de esta caricatura, fíjate, a mí me gustaría decir dos cosas, ¿no? Porque la realidad desmiente algunas de las afirmaciones que habéis hecho. Estamos en una sociedad de propietarios, es decir, nunca ha habido en la historia de la humanidad más propietarios. La incorporación masiva a la clase media de chinos, por ejemplo, después de la apertura económica de Deng Xiaoping, es brutal. La incorporación masiva de indios de la India a la clase media después del abandono de las doctrinas socialistas de Indira Gandhi y de Nehru ha sido brutal. Es decir, tú mira a tu alrededor, tú dices, es que la gente... Perdona, que aquí no estamos en metecos, que la gente va con un móvil en el bolsillo, que la gente tiene acceso a Internet, que la gente disfruta normalmente de vivir, lo que obviamente la vivienda digna no significa vivienda en propiedad necesariamente. El derecho de uso, el alquiler es tan digno como ser propietario de una vivienda y además es resultado del derecho de la propiedad que el alquiler. ¿O no? No Yo diría que necesariamente, ¿no? Lo que es natural al hombre es el ejercicio de la libertad. Entonces, las comunidades políticas, para que sean verdaderamente consustanciales, vamos a admitir, mira, hay una ficción que a mí me gusta mucho utilizar, que es de las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada. Eso es una ficción. Sí. O los clubs. O eres un club deportivo. Dices, oye, tú entras cuando quieres, te vas cuando quieres, si no cumples las normas te echan. Tú tienes que aportar, si no aportas hay una ampliación de capital, te diluyen, fuera. Y aquí somos iguales los llegados por sus manos y los ricos, como en la muerte de las coplas de Jorge Manrique, a la muerte de su padre. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, es decir, se vive, o sea, el nivel de vida que hay en cualquier país del mundo en 2024, casi ya 2025, es infinitamente mejor en cualquiera que el que había en 1900. Infinitamente mejor. Y eso no es el resultado de la acción del Estado. Es el resultado de lo que llamáis acumulación de la riqueza. Porque tú dices, es que Amancio, volvemos a lo de antes, Amancio Ortega, la lista de los más ricos del mundo. Entonces tú te crees, como los dibujos animados han hecho mucho daño, te crees que está el tío Gilito sentado en sacos de dinero, con los ojos con el signo del dólar, y entonces yo te digo, mira, no es verdad, porque resulta que Amancio Ortega, su patrimonio lo debe a la titularidad de acciones de una empresa que se llama Inditex. Inditex hace A, B, C, D, ha generado X miles de puestos de trabajo, ha generado tantos empleos indirectos y ha generado una riqueza que antes no existía. Vamos a poner un ejemplo. Irlanda. Irlanda era un país pobre. No pobre, era un país paupérrimo, que lo único que exportaba era población emigrante a Estados Unidos. Algo contribuyó Inglaterra. Sí, también, con su opresión, sí. Efectivamente. ¿Qué ocurre con Irlanda hoy? Irlanda no tiene riquezas naturales, o sea, no se sienta sobre tierras raras, ni minerales escasos, ni grandes pozos de petróleo, ni yacimientos de gas. Lo que ha hecho ha sido apostar por la libertad económica y apostar por la propiedad. Y gracias a eso, Irlanda nos triplica en producto, en PIB per cápita. Vete a Luxemburgo. ¿Qué riquezas naturales tiene Luxemburgo? Vete a Japón. ¿Qué riquezas naturales tiene Japón? Vete a Suiza. ¿Qué riquezas naturales tiene Suiza? Suiza apuesta por la propiedad privada. Suiza apuesta por la sanidad privada. Pero en determinado sentido, porque también el 35% de la vivienda en Suiza es propiedad de 6 fondos de inversión. ¿Y qué problema tiene eso? Pues que eso no es apostar por la propiedad privada, es apostar por la propiedad privada de unos pocos. Si yo tengo una participación en ese fondo de inversión, y tú la puedes tener también, porque la condición de partícipe en fondos de inversión... Sí, señor. Sí. Mira, es una ficción. Te voy a poner otro ejemplo con las cédulas hipotecarias. Aquí todo el mundo decía, hay que cargarse las hipotecas. Resulta que gran parte de los pensionistas españoles habían depositado sus ahorros en las cédulas hipotecarias. O gran parte de los pensionistas españoles tenían segundas viviendas que alquilaban. ¿A quién estás perjudicando cuando tratas de remediar, entre comillas, los excesos del capitalismo, los excesos de la propiedad?
justamente a aquellos a quienes pretendes favorecer. Y así ocurre, o sea, ejemplos tenemos constantes. Entonces, yo no quiero, de verdad, no quiero ser tibio, ni abrirme a lo del bien común, ni porque es que primero, es que lo del bien común, o sea, es como una discusión como la del sexo de los ángeles, ¿no? O sea, primero, es decir, no me creo a nadie de los que definen el bien común, sobre todo porque cada vez que uno habla del bien común o de solidaridad o de no sé cuánto, y ahora os digo, desde el punto de vista, el niño deficiente tiene muchas más posibilidades de salir adelante con la intervención del sector privado que el sector público. Hay muchas más ONGs que se dedican a ello. Eso seguro. Que desde luego, te aseguro una cosa, cuando se formaban las colas del hambre, no había ninguna delante de una institución del Estado ni de un partido político. Eso es igual que aquí. Pero Hermenegildo, tú tienes una idea de bien común que estás defendiendo aquí. Yo no estoy defendiendo el bien común, yo estoy defendiendo la libertad individual. ¿Como bien común? No, como bien que debe ser preservado en una comunidad de pero hombres. no, porque es ejercicio individual. Pero si no lo preserva nadie, ¿cómo se...? Porque es que la propia, o sea, es decir, la libertad individual, sin la libertad individual no existe capacidad de... No, vida. pero ¿qué quiero decir? En ese sentido, si hablas de bien, porque estás, por decirlo de algún modo, estableciendo una finalidad de la comunidad política, que es preservar la libertad individual de sus miembros. sí. Hay una idea de bien ahí. Bueno, de bien sí, pero no de bien común. O sea, yo creo... Bueno, pero de bien para todos los hombres. Ya, pero es distinto de bien común. O sea, es decir, mi propiedad no significa propiedad compartida. No me refiero a bien común, pero bien que concierne individuo de hombres. Sí, claro. Sí, no, los anarcocapitalistas o los liberales extremos, o como quieras llamarnos, distinguimos entre el bien y el mal, ¿eh? Entre lo bien hecho y lo mal hecho. Por eso dijimos entre gente fea y gente guapa. O sea, decirse, no te preocupes que tenemos, a pesar de que nos consideran monstruos morales, algo tenemos. No, sois redimibles en cualquier caso. Pedro, y tenemos que concluir porque hemos llegado a la hora del programa y siempre me queda la misma sensación, que apenas acabamos de empezar a hablar. ¿Por qué no lo alargas? Un paréntesis, un pequeño... Alárgalo un poco, Juan. Pues es que Héctor se tiene que ir, esto no... Héctor es nuestro gran técnico insuperable, vamos. Sí, desde luego. Amigo, no sé qué nos está... Me pasa un poco lo de antes. Esta vez voy a bajar de la metafísica al monte. O sea, ya directamente. O sea, yo creo que... y la verdad que me ha gustado mucho este debate amable sobre este tema. Voy rapidísimo. Claro, que el bien común sea más entelequial que la libertad natural individual, a mí eso me parece muy discutible. Porque la libertad política... O sea, la libertad también sea en condiciones políticas y no es no es una realidad presocial que hay que volver a ella quitando al Estado. O sea, yo creo que esa construcción es igual de ficcional y abstracta que la idea del bien común, que sin embargo creo que es mucho más provechosa para pensar algunas cosas como, por ejemplo, yo creo que la idea del bien común es, obviamente, la libertad es una exigencia y la propiedad es una exigencia del bien común. Totalmente. Pero no es la única finalidad de la política. Si la finalidad de la libertad, o sea, si la política fuera, el presupuesto fuera la libertad y la finalidad de la libertad misma y el criterio de esa libertad fuera la libertad, sería imposible, gobernar una comunidad política y, como he dicho antes, para mí es imposible una comunidad humana que no sea política, que sea puramente económica o puramente basada en la libertad individual. Entonces, de hecho, los ejemplos que ha puesto Hermenegildo, muchos digo, bueno, apunto un par. O sea, yo creo que es una defensa de la economía de mercado, pero yo lo que estaba yo discutiendo era más el esquema, como he dicho al principio, es el esquema libertario, digamos. No estoy discutiendo el mercado, estoy discutiendo ese punto. Por ejemplo, la dicotomía entre derecho absoluto o socialismo o planificación central. Claro, yo niego la dicotomía directamente. O incluso resumir todo en público y privado. Como he dicho antes, también hay esferas que son comunes, que son muy difíciles de constreñir a esa idea, ¿no? A esa dicotomía. Y los ejemplos, eran, por ejemplo, China, o China es una economía mixta con un componente socialista fuerte, o la India, es verdad, o los estados de bienestar europeos que tienen, decías, nunca ha habido tantos propietarios. Tampoco ha habido estados tan grandes probablemente como ahora. Entonces, por eso digo que ni siquiera desde ese punto de vista, los ejemplos que has puesto, habría una oposición total entre mercado y Estado, sino que, de hecho, los ejemplos son países con estados muy fuertes. Que, ojo, yo ni siquiera lo defiendo. O sea, yo no defiendo el modelo económico chino. Me ha sorprendido que tú lo pongas de ejemplo. O sea, no, yo no. Pues entiende, seguro de que yo soy carlista. Cuando abandonas el comunismo y apuestas por la libertad de empresa, pues El caso de chino es mínimamente. Exacto. O sea, ni siquiera. Por ejemplo, en China, o sea, en realidad la propiedad de que los chinos sean propietarios. Claro, por eso digo que en España. Si no es propietario. Sí, en España no hay propiedad en China. En China. Claro. Y dicho lo cual. En China no hay nadie. Claro.
Y luego dicho lo cual, yo creo que una parte en la que, o sea, yo no soy historiador, pero que sería interesante ver es, o sea, ha habido épocas en la sociedad moderna donde ha habido un derecho a propiedad mucho más amplio. Sí, o sea, para el siglo XIX probablemente tenía un régimen de propiedad mucho más amplio. ¿Y por qué se desarrolla mecanismos de Estado social? Entonces yo creo que en muchos casos es porque precisamente esa pinza, porque yo no creo que se opongan, esa pinza de administración y mercado hace que muchas formas de asignación y gestión de recursos comunitarias queden vaciadas. Y eso lo tienen que asumir entidades abstractas, precisamente, como es la administración y el mercado. Y los efectos sociales de la revolución industrial, la aceleración, que ojo, que por supuesto la poste genera una prosperidad enorme, pero genera la necesidad de que alguien se ocupe, que de hecho Sieyès, por ejemplo, que es un poco humillante, lo llama el derecho de limosna. Pero ahora, claro, para generar ese régimen de propiedad, hubo unas expropiaciones que hacía falta una combinación con propiedad pública para que sencillamente la sociedad no estallara, ¿no? Y luego podemos criticar los abusos de ese esquema. En definitiva, yo creo que que más que debatir mercado si no, propiedad si no, yo debatiría el concepto de propiedad, la idea de una propiedad absoluta, y defendería más bien que siempre hay una cierta combinación de instituciones, lo cual no quita que se defienda la propiedad privada. No sé cómo... Telegráficamente, Javier y Jano. No, yo no... Nada que añadir. Pues entonces, si Hermenegildo quiere añadir... No, yo pues, tampoco. vale. Pues cociendo la interacción telegráfica de Hermenegildo y Jano, voy a hacer uno un poco más larga, no, pero... al parecer, lo que me ha quedado un poco claro de este debate es que a los liberales no les gusta tanto la propiedad como yo pensaba. Entonces, yo que... Pues realmente... No era lo que decir, nos gusta el dinero. Efectivamente. Contrariamente a lo que se me ha acusado, yo no soy tanto de entelequias, sino de lo concreto, ¿no? Y de la riqueza concreta. No tanto de la propiedad, de los mercados financieros y tener prestaciones de ir a sex, sino un suelo en el que morar y que llamar mío y un coche que es mío y que no lo alquilo con una aplicación, sino que me puedo ir cuando quiera y demás. Entonces, nosotros cuatro que rondamos los 30 por arriba o por abajo, y tú, Hermenegildo, lo has visto mucho más, ¿no? Yo también lo rondé en su momento. Sí. Hemos visto muy rápidamente la transformación de nuestros barrios, ¿no? O sea, como yo recuerdo de niño ir con mi abuelo a hacer recados y era todo un universo de pequeño comercio y de una propiedad muy repartida, ¿no? Los ultramarinos. Luego en la papelería, que había unos muñecos y a mí me gustaba tal. Luego íbamos a la tienda de chuches y me compraba el bollicado con un cromo y el tazo y demás, ¿no? Y era todo ese universo que ahora mi propio barrio está transformado y son todo multinacionales, pues el Primark, el no sé qué. O sea, ya es un universo en el que ya el que te atiende no es el propietario, o sea, no es su negocio y por lo tanto no trazas una relación con él, sino que es por la dependencia del Primark, que es una salida que le da igual, ¿no? Se ve también, por ejemplo... Probablemente al día siguiente no esté. Efectivamente, y es un factor de desarraigo muy grande. Se ve también en la vivienda. El hecho de que nuestra generación prácticamente no pueda acceder a una vivienda, ¿no? O sea, que no tenga ni un suelo... Mucho iPhone que tengas. Sí, o por mucho Netflix, por mucho Internet, acceso, o sea, me parece que es una destrucción de la propiedad y de desarraigo y es un problema social muy, muy grande, ¿no? Y hay una concentración ahí, se ve, de propiedad en pocas manos y aquí se ve también una especie de alianza entre el mercado y el Estado, una especie de concubinato ahí impío en el que pues BlackRock compra el edificio de tal o la vivienda pública de tal, o sea que creo que esto también es un problema, ¿no? Y lo que decía de la herencia, ¿no? O sea, ese instinto humano de acumular cosas y que es algo bueno, ¿no? Y de hacerlas tuyas y de transmitirlas, ¿no? Y que ese deseo de que tus hijos vivan mejor que tú, que está expresado, que lo expresa Héctor en la Ilíada, ¿no? Dice que mi hijo sea más, que le vean y digan que es más que su padre, ¿no? No que sea como su padre, sino que sea más. Pues encuentras excepción en una generación antigenealógica y en la avaricia que va a hacer que sus hijos, precisamente por esa concepción, que sus hijos vivan peor que sus padres, ¿no? Y sean mucho menos propietarios que sus padres y que sea todo de alquiler, incluso ni siquiera los objetos podemos poseerlos, ¿no? O sea, cada vez todo de peor calidad, no hay nada que dure y que puedas transmitir, no hay un reloj, un abrigo, sino que todo es consumo y gasto. Yo venía abrigado por una trenca de mi abuelo. Dudo mucho que... La que llevo puesta en este momento. Dudo mucho que mi nieto, si es que lo tengo, pueda llevar algo vestido por mí en mi juventud. Lo dudo muchísimo, porque no perdura. De todos modos, tienen que ser telegráficas y para que nos acuséis de idealistas, pero no de egoístas, vais a concluir vosotros el debate. Vale. Es verdad que he hecho trampa, que he cogido ahí, me he desplayado. Sí, tengo algo que decir. Eso es. O sea, estando de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? De ese cambio de modelo, o incluso el ejemplo que has puesto sobre el propietario, el pequeño propietario, cuida su negocio de una manera mucho mejor que aquella persona que está trabajando de paso, que es asalariado. Todo eso estoy de acuerdo contigo y... Ahora bien, yo digo, me gusta tanto la propiedad
He dicho, no os gusta tanto como pensaba. No, al revés, me gusta tanto la propiedad que bajo ningún concepto estoy de acuerdo con el sistema actual. Porque precisamente el sistema actual penaliza la propiedad. Luego también aquí donde discutimos es la solución. Es decir, dices, no, el mercado, o muchas tesis, ¿no? Es que este neoliberalismo, ¿no? Lo que conocemos como neoliberalismo, que muchas veces es alianza entre el libre mercado y el poder político a la hora de que luego las grandes empresas, como puede ser el IBEX 35, dicen, bueno, nosotros vivimos compadreando con el poder político, luego en el BOE nos escriben aquí para nosotros, bueno, entonces es que eso ya no es libre mercado. Es que eso es capitalismo. Exacto. Entonces es lo que existe hoy. Pero sí. No, pero es imposible. O sea, no puede ser libre mercado. O sea, ya la naturaleza del libre mercado es contraria a eso. Por lo tanto, o sea, sería absurdo como decir que, no sé, algo que es completamente opuesto al libre mercado, definirlo como tal, a mí me parece eso. Igual que decimos, el neoliberalismo no cultiva el libre mercado. No lo claro, por eso, pero digo que... es que no se le llama es que es un error llamarlo neoliberal. Un segundo. Sí, eso aparte, claro, eso aparte del disparate. Pero yo digo que muchas veces se culpa y no, que el capitalismo es el culpable. Oye, ojalá hubiese un capitalismo real. Porque si tú dices que España es un país capitalista, yo no lo veo por ningún lado. ¿Que tiene tintes? Hombre, sí, claro, pero tiene tintes propios que pueden estar incluso ligados a la naturaleza humana. Es decir, no, puedes hacer compraventa. Hombre, coño, y a lo largo de la historia, ¿cuándo no se ha podido hacer compraventa? La génesis del capitalismo es indisociable de la fuerza del Estado, ¿eh? Y eso lo demuestra Polanyi, lo demuestra Polanyi, de todas formas. Sí, voy a hacer otro debate, sí, porque estoy también totalmente radical, o sea, completamente opuesto a lo que acabas de decir. Y ya está, eso ya para que Hermene... No. Oye, ¿vamos a recomendar un libro? Pues lo digo ya, lo vas a despropiarlo. Luego hay una ronda, pero eso sí que será telegráfico. Vale. Tiene que ser vertiginoso. Vale. De hecho, fíjate, cuando tú tienes la intervención del Estado en la economía por medio del boletín oficial del Estado es porque no tienes libertad de empresa y no tienes verdadero capitalismo. O sea, hablar de concesiones administrativas o de empresas reguladas no es hablar de libertad de empresa y de capitalismo. Puede haber una apariencia de cierta autonomía de gestión, pero no es verdad, porque cuando tú escribes en el BOE las reglas, ahí lo tienes. Yo fíjate, lo del pequeño y el gran comercio es que es otro mito. O sea, lo bueno que tiene el mercado es que es la democracia perfecta, porque los consumidores deciden qué empresa funciona y cuál no funciona. Y el productor decide dónde se establece y dónde no se establece. Te aseguro que nadie que entra en el Primark lo hace con una pistola en el cuello. Uh-huh. Es decir, nadie te obliga a entrar en el Primark, nadie te obliga a entrar en el Corte Inglés, nadie te obliga a entrar en el Carrefour. Es más, tú podrías, si quieres... Pero se ha acuciado por un poder adquisitivo cada vez menor, ¿eh? Pero vamos a ver, que el poder adquisitivo no es... la realidad de por qué el poder adquisitivo es menor es porque hay una intervención mayor del Estado... Por el motivo... No, perdona, entonces no hablemos de un problema del capitalismo. ¿Por qué hay un poder adquisitivo menor? La inflación no la genera el particular, es una política monetaria y política económica. Segundo, ¿por qué no publicamos, por qué no recibe la gente una información estricta de qué es lo que ellos cobrarían si no hubiera intervención del Estado y qué es lo que cobran con la intervención del Estado? ¿Por qué se le detraen unos ingresos para subvencionar un mecanismo que es un esquema de Ponzi, que es la seguridad social, que que desde el punto de vista económico no aguantaría si fuera una empresa privada, solo funciona porque es una empresa pública? ¿Por qué el 70% de los ingresos van a impuestos? 70% de los ingresos van a impuestos. Entonces, no me digas que la reducción del poder de adquisitivo es culpa... No lo he dicho. No, pero yo sé, pues si no lo has dicho, yo lo reitero para que no quepa la menor duda. Pues de casa, dos cosas para que no quepa la menor duda. Soy defensor a ultranza del derecho de propiedad sin límites y segundo, la reducción del poder adquisitivo no se debe a la acumulación del capital, se debe a la intervención del Estado. Y te pido de paso que nos recomiendes un libro respecto a este tema. La acción humana de von Mises. ¿Jano? Yo, Armonías económicas de Frédéric Bastiat. Yo aquí he traído Ser consumidos de William Cavanagh. Muy bueno. El libro, autor de derechas, más o menos, Paulo Grossi, jurista sobre la propiedad, autor de izquierdizante interesante, Macpherson, que es CB, que nunca sé por qué es CB, que es la teoría del individualismo posesivo. Pues uno de cada. Centrista. Extremo centro. Y yo que me reservo el derecho a recomendar el último, Lo que está mal en el mundo de G.K. Chesterton, o Los límites de la cordura, o El manantial de la ciénaga, también de G.K. Chesterton, El estado servil de Hilaire Belloc. No me queda más que despediros. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Jano, Un placer como siempre estar por aquí.
Crevi. Gracias. Don Pedro. Placer, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de La Taberna Ilustrada.